las 9 de la noche con 36 minutos y 35 segundos. Yo le agradezco muchísimo a Carla Humphrey. Ella es consejera del Instituto Nacional Electoral que venga a platicar con nosotros sobre pues estos recursos que el Instituto Nacional Electoral piensa también presentar frente al famosísimo Plan B de la reforma electoral que presentó Andrés Manuel López Obrador. Consejera Carla Humphrey, muy buenas noches, gracias por acudir con nosotros. Hola, buenas noches, Yuridia. Saludos a ti, por supuesto. Gracias por este espacio y saludos a tu auditorio. Y pues sí, desde el Instituto Nacional Electoral, hoy presentamos un informe ante el Consejo General de todas las implicaciones que tienen, los riesgos, la inminente reforma electoral, de la cual de la modificación de 6 leyes, ya se aprobaron 2. Estamos por presentar las primeras controversias constitucionales la semana que entra contra las 2 primeras leyes, justo contra las cuales se presentaron ayer acciones de inconstitucionalidad por parte de diversos partidos políticos. Y bueno, instruimos a través de el presidente del INE, el secretario ejecutivo, que pusiera todas las rutas jurídicas que estuvieran a nuestro alcance, justamente para salvaguardar algo que es no solo el INE, sino que es de todas las islas mexicanas, que es nuestra democracia, que al final de cuentas es lo que está en riesgo. Claro. ¿Y eso desde dónde piensa el instituto? ¿Con qué recursos jurídicos piensa, digamos, se intentará atajar pues este llamado Plan B presentado por López Obrador? Pues presentaremos por lo menos un par de controversias constitucionales, acudiremos en una figura como terceros que se llama amicus en acciones de inconstitucionalidad y otras controversias de acciones que se puedan presentar. Por supuesto, también creemos que nuestro personal interpondrá juicios de amparo y juicios laborales, porque claramente con la reducción, el recorte que implica el 85% del servicio profesional electoral, gracias a esta reforma, pues se ven afectadas, imagínate el número de familias que se ven afectadas y por supuesto la posibilidad de organizar con la misma calidad con la que se vienen organizando los procesos electorales en el país. Así que yo veo más bien una cantidad de distintos medios de impugnación que están presentando o que están planeando y preparando organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos y ciudadanas en individual, porque ven afectados sus derechos políticos electorales, y por supuesto nosotros como Instituto Nacional Electoral, porque creemos claramente que hay muchos de las reformas propuestas que van claramente contra lo establecido en la Constitución y que además vulneran la autonomía e independencia con la que tiene que organizar y trabajar este órgano electoral. Yo creo que aliados dentro de la sociedad civil y los órganos electorales en toda la República, aliados entre los medios de comunicación, la inteligencia de nuestro país, pues el INE los va a tener todos. Aliados entre la ciudadanía también muchísimos, pero pareciera que por momentos a muchos de los luchadores de izquierda que entonces lo hacían desde la izquierda en México, fundaron partidos políticos, hicieron de todo. Parece que ahí se les olvidó su lucha por la democracia y ahí el INE parece que pues perdió a quienes fueron no solo sus aliados en algún momento, sino también sus fundadores, ¿no? Pues sí, justamente es uno de los temas de debate, ¿no? Hoy en Consejo General, que quienes justamente apoyaban que las y los funcionarios públicos no tuvieran injerencia en los procesos electorales, que no se utilizaran recursos públicos en los procesos electorales, son quienes ahora están apoyando que estas restricciones ya no existan con la aprobación de estas reformas en la Ley de Comunicación Social, por ejemplo, que van claramente en contra del artículo 134 constitucional e incluso contra nuestro sistema de comunicación política en la que los partidos políticos y candidaturas no pueden acceder a tiempos en radio y televisión. Pero creo que de los temas más relevantes es la capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral,
Nuestro país constitucionalmente, el artículo 53, establece que estamos divididos en 300 distritos uninominales. Es por esto que el INE tiene oficinas en estos 300 distritos, justamente para poder organizar. Y ahora, a raíz de la reforma de 2014, pues el INE no solo organiza los procesos, digamos, federales, sino también tiene gran cantidad de obligaciones en los procesos locales. Ahora estamos organizando el de Coahuila junto con nosotros, el del Estado de México y la elección extraordinaria en Tamaulipas. Entonces, por decirlo de un modo sencillo, todos los años tenemos procesos electorales, no paramos en esta continua organización de procesos electorales, que además va encadenada con muchas otras actividades. Por ejemplo, la credencialización de los ciudadanos, la actualización del padrón electoral, la cartografía electoral, la redistribución que se acaba de aprobar y un sinfín de temas que tienen que ver con capacitación e incluso te diría con violencia política en razón de género. Las mujeres hoy tienen a su alcance en los 300 distritos oficinas del INE para denunciar los casos de violencia política e incluso eso se pone en riesgo con esta reforma. La ciudadanía está convocando a una segunda versión de la marcha en defensa del INE. Carla. Sí, bueno, yo creo que incluso nosotros como consejeras y consejeros, pues como ciudadanos que somos ciudadanas, pues estamos preocupados por pues los riesgos que tiene esta reforma para nuestra democracia. Y te lo digo en términos más claros. Ya 25 de enero hay una reforma que no acaba, que es inminente, pero que no acaba, digamos, de aprobarse, que ya tiene artículos transitorios que ya no están vigentes, ya no podrán aplicarse porque eran para el mes de enero, con muchos temas de inconstitucionalidad, y el año, a meses de que tengamos que iniciar el proceso electoral de presidencia de la República para renovarla, todo el Congreso de la Unión, 30 congresos locales y 9 gubernaturas. Lo más grave de todo es la incertidumbre en que nos deja porque no tenemos reglas claras. Nosotros seguimos operando con las leyes, digamos, vigentes, pero bueno, pareciera que cuando inicie el proceso, el periodo ordinario en el Senado, pues yo creería hay posibilidades, y esto es lo que dijimos, legisladoras y legisladores, aún hay tiempo de que vean las implicaciones que tiene la reforma electoral. Pero si no, pues tendremos que esperar una reforma, hacer todas las reformas internas, reglamentos, y además pues contar con el personal mínimo, que además es personal capacitado, tiene un servicio profesional, que creo que solo hay 2 servicios que son ejemplares, digamos, por ejemplo, en nuestro país: el servicio diplomático y el servicio profesional electoral, que lleva más de 32 años. Es decir, esa gente son personas que entraron por un examen, se han mantenido ahí por sus estudios, por estarse capacitando con exámenes, con promociones. No es gente improvisada, y es gracias a este servicio que se pueden organizar elecciones, instalando casi siempre más del 99% de las casillas, y además con una cobertura de más del 99% del padrón electoral. El INE dicen que es caro, quieren hacernos pensar que hay una reforma que lo va a hacer más fácil. Eso creo que no es cierto, porque el INE no es solamente un organismo electoral, hacemos mucho más que eso. Por supuesto, además de maximizar los derechos políticos electorales de la ciudadanía, credencializamos a toda la ciudadanía, cosa que creo que no hace ningún organismo electoral en el mundo. Claro. Además, tenemos temas de capacitación electoral, de educación cívica, de combate a la violencia política en razón de género, garantizamos paridad, acciones afirmativas, la fiscalización de todos los recursos en las campañas y fuera de ellas en todo el país que utilizan los partidos políticos. Y bueno, son una gran cantidad de atribuciones, pero pues esta reforma no arroja nada en términos de austeridad, porque simplemente liquidar más del 85% del servicio profesional electoral es algo que con los fideicomisos que tenemos y con los recursos que tiene el INE no podemos asumir ese reto.
La verdad es que por donde lo veamos, como mexicanos y mexicanas, nos conviene sí o sí tener un árbitro fuerte, un Instituto Nacional Electoral absolutamente vigoroso, imparcial y completamente autónomo. Entonces, por ese lado, en efecto, hay que estar todos muy pendientes de lo que se apruebe o no en la Cámara de Diputados. Y lo cierto es que pues no solamente van a ser los recursos que interponga el INE, son varios ya los que se han interpuesto contra este plan B, ¿no? Entonces la Corte va a Este, tener mucho trabajo. Sin duda, porque yo creo que al final de cuentas lo que se está afectando es los derechos humanos de la ciudadanía, los derechos políticos y electorales de las y los ciudadanos para tener elecciones con la calidad que se venían organizando en el país, con poder tener una casilla en tu sección electoral, por poder credencializarte en un módulo de atención ciudadana, no tener que ir a una oficina gubernamental a credencializarte, no estar expensas de que otras instancias del Estado mexicano revisen el padrón electoral. Yo creo que nosotros no podríamos garantizar, obviamente, los datos personales, la secrecía y la privacidad de los datos personales, y otras instancias del Estado tienen que ver en cómo se conforma el padrón, que además es una atribución exclusiva del Instituto Nacional Electoral. Entonces creo que esto es una batalla pues de todas las y los mexicanos y no solamente del Instituto Nacional Electoral. Carla Humphrey, consejera electoral, te agradezco muchísimo la generosidad de tu tiempo en esta emisión de Ya Sierra y por supuesto que